Listo. Ya está grabando. Bueno, una buena noche para todos. Julián David Rosero, ¿me escucha? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí. Bueno, entonces, primero que todo, pues una buena noche. Gracias. Sí, clase. Sí, inconveniente. La idea es, si tienen alguna duda en específico de lo que se trabajó en la clase anterior, entonces lo resolvemos de una vez. Y si no, pues entonces continuamos. Entonces, primero que todo, pues me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Cómo les ha ido en el desarrollo de la tarea? Bueno, pues tutora, pues, yo tengo una pequeña duda. ¿Sí me escucha, tutora? Sí, sí, te estoy escuchando. ¿Cuál es? ¿Cuál es Vale, la duda? es más que todo en el punto 1A y 1B. O sea, cuando ya El tengo el resultado, 1B, el 1B creo que no lo he empezado a resolver, a revisar minuciosamente, pero del 1A sí me puedes decir. Entonces, te escucho. pues más que todo es, o sea, en el resultado final, ¿cuál sería o sea, aparte del resultado, cuál sería como decir, o sea, es culón al cuadrado o cuál sería, Las unidades. sí, Ustedes la ya, unidad del resultado final, ¿cuál es? eso. Ese, Re- Recuerden que esa es la pregunta misma para el ustedes, 1A y el 1B. listo, entonces vamos a aprender a hablar técnicamente. Ustedes van a ser profesionales, entonces recuerden que una respuesta en física siempre va a constar del valor de la magnitud. Recuerden que cuando hablamos de magnitudes son números reales, sean ellos enteros o decimales, y el valor que acompaña esa magnitud es la unidad. Entonces, si usted me está diciendo cuál va a ser la respuesta, entonces esa respuesta va a tener unidades en este caso, en el simulador, ustedes pueden tener respuestas en unidades de milímetro. Voy a decir. ¿Por qué razón? Porque es un radio, ¿no? Es un radio el que vamos a tener en el caso del primer ejercicio del 1A. Entonces, cuando ustedes colocan la masa igual a su dígito, a su variable phi, entonces inicializan la simulación y ustedes tienen una ventaja aquí. La partícula cargada entró al campo magnético y es inmediatamente atraída en un movimiento circulatorio, sino que como hacia acá ya no hay más campo magnético, entonces ella viene a chocar acá, digamos, contra esta pantalla.
Entonces usted tiene esta opción de mostrar el radio. Mire que ahí le da un radio de 2,40. Entre este punto que sería la mitad del círculo hasta el punto máximo de la primera circunferencia, con la circunferencia que estamos trabajando con masa de 4,9 por 10 a la menos 20 kilogramos, entonces se va a obtener un radio de 2,45 milímetros, ¿no? Entonces, las unidades del radio que van a presentar, pues va a tener unidades de longitud. ¿Cuáles son las unidades de longitud? ¿Quién me dice? Que hay una. ¿El metro? El metro es en el MKS. ¿Qué otra? En el CGS es el ¿Centímetro? Ajá, centímetro, muy bien. Entonces, esas unidades son las que van a acompañar al valor que ustedes encuentren en el punto 1A. ¿Sí? En este punto donde les piden encontrar el, el radio de la circunferencia proyectada en este campo magnético con una masa determinada. ¿Sí? Entonces, esa es la unidad. Con eso creo que respondo la pregunta Profe, que me hizo Ángelo, ¿cierto? Dígame. ¿puedes subir un poquito la pantalla donde está ahorita? Es que ahí en la imagen dice, para las más cantidades, toma los valores que se observan en la figura. Ajá, Ahí donde en dice este velocidad, el es, deslizador está al máximo. sí, O sea, hay ajá, que llevarlo hasta 10. hasta 10, ajá, la carga de 5 por 10 a la menos, parece como 6, miremoslo. Entonces, velocidad máxima. La carga, sí, esto es 5 por 10 a la menos 16, ajá. Y el campo magnético de 3 Tesla. ¿Y se Ahí debe está. manejar en 3 Tesla o se debe convertir a otras unidades? No, O si ahí lo que te da el simulador. Entonces ahí ese mismo comportamiento para la masa 4,9 se puede observar que hay una mayor o un mayor radio de curvatura de la partícula en el campo magnético. Pequeña. Entonces el radio de la curvatura eh, va a ser menos masiva, entonces va a tener un radio de curvatura. Y la carga tiene una masa más grande, entonces ese radio de curvatura es mucho más grande. Sí, es conservando esas mismas condiciones presentadas aquí. Eso es lo que dice. y el profesor también decía que, por ejemplo, dice el valor de masa 4 por sí. ¿Ese 4 ya no? Sí, ajá, solamente, por ejemplo, usted qué constante tiene de phi. 35. Bien, siempre avísenme quién habla para yo. Julián, sí. Sí, entonces me dices 35, entonces tendrías que trabajar con 3,5, ¿cierto? 5. Démosle seteo. Al sistema con reseteo me disminuye entonces para que limpie el trazo,
3. Y le pongo load de radio. Entonces, usted tiene que llegar. Pues esto ya te está diciendo teóricamente a qué radio debes llegar, ¿no? Y este sería el pantallazo que le debes dar a tu simulación. Obviamente, ustedes deben trabajar con con el despeje de esta ecuación, ¿no? Es la solución para la primera parte. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues, Profe, tranquilo, dale. Sí. pues por ello, yo tengo una pregunta, más que todo acerca del foro. Ajá. Yo miré que usted envió un mensaje como de un congreso de, yo no, como de Física. ciencias. De física. Exacto, sí. ¿Eso cómo es o eso cómo es la participación ahí? Te inscribes, es gratis, ¿no? Es un concurso gratis. Te inscribes y participas tomando nota de lo que te parece más interesante. Y incluso va a ser parte de lo que va a ser la tarea 3. Entonces, pues, de todas maneras, pues es como una manera de estimularlos, hacer un congreso les va a permitir a ustedes tener un certificado de participación en el congreso y además, pues tener ah, ¿qué dice? Una participación en eventos académicos. Las participaciones en eventos académicos hacen que cuando usted coloque en su hoja de vida, tengo el certificado de la participación en eventos académicos, pues la parte de investigación pues vaya resaltando en la hoja de vida. Entonces, ese es la beneficio de participar en estos congresos. Entonces, es eso, como una, una participación activa de ustedes en el congreso, van a tener certificado y adicionalmente pues van a tener la- el beneficio pues de que les sirve como nota en esta materia. Ese fue el mensaje que les coloqué esta semana para que lo tengan en cuenta, para que lo vayan haciendo la inscripción. Pueden participar de las charlas, de las ponencias que van a haber. Entonces, es eso. ¿Tienes alguna otra duda? Era solamente No, eso. no, profe, ya. Era solamente eso. Ajá, entonces, pues muy válida tu pregunta porque pues de una vez les queda para los demás compañeros que sepan que ese congreso pues les va a aportar en la nota de esta materia porque es muy pertinente, es física y en física tenemos que conocer acerca de las nuevas temáticas innovadoras que hay en cuanto a física que están investigando los investigadores de física. Entonces esa es la idea. Muchachos, ¿alguna otra inquietud? Profe, una pregunta. ¿Mm? Ahí en el punto que estamos viendo ahora, primero tengo que hallar el campo magnético o...
Para el O punto B, no, el 1A. para el 1A. O sea, con respecto a la fórmula que usted mostró ahora. Ahí está. Sí. El campo magnético es el que les están dando aquí. En el- Mire, dice fuerza del campo magnético, pero es el campo magnético. ¿Sí? O sea, estos 3 Tesla. La B es la velocidad. Y La V, ajá, es velocidad. ya, ya. Carga, Y la M es la masa de la partícula. es un sencillo despeje. Ah, ya entendí, sí. Gracias. Bueno, para el caso 1B, en el cual nos piden es entrar nuevamente a un simulador en el cual, bueno, este es el punto, es una manera de entender la física que hay en un motor de corriente directa. Es corriente directa, ¿por qué? Porque la fuente que mueve las cargas dentro del conductor es una pila. Este objeto que se ve. Esto acá es una pila. Entonces tiene su positivo y negativo. Mire que la corriente se dirige en sentido, dice positivo y negativo. Positivo el naranja y negativo el esta es el sistema. Entonces, mire, cuando la corriente viene del positivo, pasa por la pila y se va hacia el conductor de abajo. Ahí, ahí. Entonces, mire, viene la corriente desde el positivo hacia el negativo, es la flecha que va hacia el negativo, y me está indicando el torque formado aquí por esta espira en el momento en que empieza a hacer este movimiento dentro de los dos imanes. Entonces, esta es la configuración del... Esta es entonces, esta es la configuración exacta de lo que ustedes tienen que empezar a trabajar en el punto 2. Entonces, ¿qué es lo importante para este punto 2? Es el estudio, entonces, de lo que son la fuerza magnética sobre un conductor. Entonces, como bien lo explicó el profesor Álvaro en la web, la fuerza magnética sobre un conductor, entonces tiene una característica específica en la cual usted debe empezar a identificar cuáles son esas variables que se involucran para el cálculo de la fuerza magnética. Entonces, este alambre o esta espira cuadrada que aparece en el simulador es el conductor. Y el profesor menciona que se debe hacer el cálculo de la fuerza magnética solamente para este segmento que se ha denotado con la letra L.
¿sí? O sea, ustedes van a hallar la fuerza magnética en este segmento. Entonces, teniendo la simulación como la tenemos aquí en stop en este momento, entonces mire que la corriente va en esta flechita roja del positivo hacia el negativo de la batería, por lo cual entonces ustedes lo que tienen es que la corriente está fluyendo en este sentido, o sea, en este sentido indicado por el vector color eh, moradito, ¿no? Está entonces la corriente, está el segmento de longitud L y está el vector que está dirigido entre los imanes, entre el monopolo norte hacia el monopolo sur. Eso lo podemos ver aquí en la simulación. Si yo le digo que me muestre las líneas del campo magnético. Espera, aquí está. Bueno, las líneas vienen de norte a sur, ¿sí? Las líneas de campo magnético. Entonces, en este caso, ustedes las tienen en este sentido. Acá, de norte a sur. Esas son las líneas de campo que se generan en ese imán. Entonces, ¿cómo se calcula esa fuerza magnética para un conductor? Esa fuerza magnética para un conductor, entonces la calculamos teniendo en cuenta la definición de torque. En la clase anterior les había colocado esta diapositiva en la cual se coloca la fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. La corriente está aquí dirigida hacia lo largo del conductor, es decir, este cilindro que se ha dibujado aquí dentro de un campo magnético. Recuerden que la X indica un campo magnético entrando a la pantalla de mi portátil, y acá se ha representado con J la corriente de los portadores de carga a lo largo de este conductor. Entonces, aquí se genera una fuerza magnética que está representada por el vector, por este vector F. Entonces, ese vectorcito es el que me está dando la fuerza magnética, este vector. Este vector me indica la fuerza magnética. Esta J es lo que nosotros estamos identificando como la corriente, puede ser J o I, aunque aquí la J la denominan densidad de corriente, ¿sí? La densidad de corriente J, que es igual al número de cargas por el valor de la carga que se está moviendo por la velocidad de deriva, que es esa velocidad con la cual las cargas se van moviendo a lo largo de este conductor, ¿no? Entonces aquí podemos tener electrones o protones que van generando una corriente a lo largo de este conductor. Tiene una longitud, entonces esa
Esa fuerza magnética se puede calcular, aquí voy a volverla a colocar, como la corriente por, por la magnitud de la longitud del conductor a lo largo de la sección en la cual voy a hallar esa fuerza magnética por el campo magnético, ¿no? Recuerden que la B me indica campo magnético, el cual debe estar de una manera perpendicular a estos dos vectores. Entonces, miren, el vector fuerza magnética está en este sentido. Entonces, el, el profesor les indicaba que cuando el campo entra, quiere decir que mis dedos están apuntando, en este caso, sería, ustedes toman su pulgar, el pulgar hacia dónde lo tienen que dirigir para que ese campo magnético entre, según lo que aprendieron del profesor que les explicaba en la web. ¿Quién me dice? ¿Hacia dónde está dirigiéndose? ¿Es perpendicular? Sí, mira, la fuerza está. ¿Y la fuerza con qué dedo la represento? ¿Mm? Con el pulgar, ¿no? Entonces, el pulgar siempre me va a dirigir la fuerza, el vector fuerza magnética. La fuerza magnética está representada por el pulgar. Por el pulgar, fuerza magnética. ¿Sí? Entonces, en este caso, la fuerza magnética está hacia mí, a la izquierda, paralela a mi pantalla. Y con los dedos voy doblando los dedos. Entonces me está indicando que los dedos van, si yo los doblo, entran a la pantalla, ¿cierto? Eso se ha entendido o no se ha entendido para que me digan si hay que hacer mayor énfasis en eso o si está entendido. Porque eso es fundamental para lo que van a resolver en sus tareas. Entonces necesito que me digan si se ha entendido, si no se ha entendido. Los escucho. Sí, profe, sí, a mí sí se ha entendido. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ese campo magnético está ¿qué? Está. ¿Qué hace el campo magnético cuando se está representando con una cruz aquí? ¿Qué significa cruz y qué significa punto? La cruz es cuando entra a la pantalla, Ajá, y el punto es cuando sale. cuando sale. Entonces, cuando yo coloco mi dedo aquí en la dirección de la fuerza y doblo la mano, está indicando que ese campo magnético está entrando a la pantalla. Entonces, por eso precisamente aquí está diciendo que el campo magnético es perpendicular, mire, al vector fuerza y incluso al vector de la corriente, porque la corriente va aquí hacia lo largo. La corriente se dirige aquí hacia lo largo, el conductor tiene una longitud L
y el campo magnético y la fuerza de campo magnético, la fuerza magnética está hacia la izquierda, entonces el campo magnético estaría hacia acá, como en dirección negativa. Si yo tomo hacia acá Z, entonces estaría en la dirección menos Z, ¿sí? Porque aquí yo estoy tomando el eje X y hacia acá el eje Y Z hacia, como hacia mí y hacia atrás, ¿cierto? Entonces, esa fuerza magnética la pueden calcular simplemente por la multiplicación de la corriente, la longitud, el campo magnético, o en caso en que entre ellos haya un pequeño ángulo, como si entre estos vectores hubiera este phi, que yo les expliqué en la clase anterior. Este phi que aparece aquí, precisamente. Este phi, si hay un pequeño ángulo entre ellos, entonces esta sería la ecuación en la cual la fuerza magnética entonces estaría dada por la multiplicación de la corriente, la longitud, el campo magnético y el seno del ángulo formado entre esos dos ángulos, es decir, entre los ángulos de velocidad y campo magnético. ¿Sí? Entonces, para el caso en el que ustedes van a presentar aquí la solución para el punto 1b, entonces ustedes tienen, entonces tienen la corriente, que es 0.5 veces phi en amperios. Mucho cuidado con esas unidades. Tienen la longitud del conductor aquí, 0.4 metros. Mire, también se la están dando en metros. Y tienen también el campo de 0.5 teslas. Como no les dicen que se esté formando un ángulo entre el conductor que tiene la corriente dada por puntos pi y, por ejemplo, el campo magnético, ¿no? No hay ningún ángulo que nos esté indicando, entonces esa fuerza magnética pues se halla de esa manera. Algo para este caso. Una pregunta. Sí, resuelvo preguntas, díganme. L es la longitud del campo magnético o del conductor. No, o sea, no puedes hablar de longitud del campo magnético. Siempre hablas de longitudes de conductores, porque el campo magnético son unas líneas imaginarias. Realmente eso no existe, no te lo vas a encontrar físicamente. Esas son unas líneas que son percibidas científicamente porque atraen a dos cuerpos. O sea, la única manera de tú percibir el campo magnético es cuando tiras una piedra, la piedra no vuela, sino que cae para abajo. Entonces quiere decir que hay una fuerza imaginaria que atrae esa piedra hacia el centro de la Tierra por determinado camino. Y entonces a eso se le notó como líneas de campo magnético. Eso es. Entonces, para ese caso, para el punto 1b. ¿Alguna otra duda con respecto a este punto? ¿Qué les he visto yo fallando
en algunas ocasiones es en el caso de las unidades. Por ejemplo, yo les voy a colocar un ejemplo sencillo y es, por ejemplo, cuando ustedes determinan, no sé, por ejemplo, la energía cinética y digamos les dicen, esos son 1000 joules, ¿sí? Pero le dicen, pero determine la energía cinética con la cual cae una piedra lanzada desde el reposo y entonces eso gana energía cinética y tienen 1000 joules, pero necesitan saber la velocidad, ¿no? Digamos un ejemplo rápido así. Entonces, cuando yo les digo, le faltan las unidades a la respuesta, entonces ustedes no me colocan, llegan y me colocan, no, eso me dio una velocidad de 5. ¿5 qué? Pues siempre en física tienen que dar la unidad. ¿Y cuál es la unidad? Pues metros sobre segundo. Que metros sobre segundo ya me está hablando de velocidad, o sea que esos 5 son velocidad. Y no son 5 libras, no son 5 minutos, sino que son 5 metros sobre segundo, o sea, me está hablando de velocidad. Entonces, en ese caso, entonces yo les digo, bueno, ¿de dónde le salieron esos 5 metros sobre segundo? Porque usted obviamente sabe que el tiempo está en segundos, que la masa está en kilogramos, que la longitud está en metros. Pero ¿de dónde le salió eso? Entonces usted me dice, no, profe, es que yo hice un despeje, yo sé que energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y para hallar velocidad, entonces lo que hago es hacer el despeje de velocidad. O sea que esta velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de esto. Entonces, cuando yo hago el análisis de unidades de la velocidad para esa energía cinética, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces digo, es que cuando yo tengo velocidad y hago el análisis de unidades, yo les he hablado de el análisis de unidades. Ese análisis de unidades, entonces ustedes lo hacen con este corchete cuadrado para velocidad. Entonces ustedes dicen, es que yo tengo joule, es una raíz cuadrada de joule. ¿Por qué? Porque las unidades de la energía cinética están dadas en joule sobre la masa. Y la masa es kilogramo, ¿sí? Pero yo por allá aprendí que joule es newton por metro, ¿no? Y que newton es, ¿quién me dice? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces yo lo que tengo que hacer es reemplazar todo esto acá. Entonces joule es newton por metro. Y newton es todo esto. Entonces me queda kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por otro metro. Y metro por metro pues me da metro cuadrado. Y esto debe estar en una raíz cuadrada. Kilogramo con kilogramo se cancela. Aquí me da raíz cuadrada de metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Al sacarle la raíz cuadrada, entonces estas unidades de velocidad me debe dar en metros sobre segundo. Mucho cuidado con esto. No pueden estar fallando. Porque estas unidades, todas estas unidades también me están hablando de la física. Estas unidades, todo este análisis de unidades que yo he acabado de hacer, me hablan de la física, de eso que estoy encontrando. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, acá, Tesla, yo ya les he dicho, el Tesla, ¿a qué equivale? Entonces, no me salgan a veces con unas respuestas que salen
muy folclóricas y van colocando las unidades porque yo sé que el tiempo es en segundos, entonces ya el segundo, pero ¿de dónde salió ese segundo? Ya. Entonces el Tesla equivale a un newton sobre amper por metro. Entonces cuando hagan esas respuestas, me las hacen con la unidad respectiva. ¿Listo? Y vamos para el segundo ejercicio. Entonces vamos aquí rápidamente. En el segundo ejercicio nos piden, es un punto en el cual se va a evaluar lo que es campo magnético y fuerza magnética en partículas cargadas. Entonces, para este caso, entonces le dicen que observe esta figura en la cual en el eje X, a lo largo de este eje X, se está desplazando una partícula cargada positivamente, ¿sí? Un protón. Ese protón viaja con una velocidad de phi veces metros sobre segundo. Deben determinar el campo magnético dado en teslas en el punto P, en este punto P. Está aquí, en este punto P debemos determinar el campo magnético. Este punto P. Aquí, ¿cuál es el campo magnético? Dado en teslas. Y ese punto está a una determinada posición dada por 0.001 phi. Usted coloca su phi, el valor que usted tiene, dado en centímetros, o sea que de centímetros lo debo pasar a metros. Y esto está en la dirección J. Otra cosa que ustedes deben tener en cuenta en el desarrollo de estos ejercicios que tienen en electromagnetismo es que, como todo lo que tenemos en electromagnetismo son vectores, entonces, y ustedes recuerdan que por lo que ustedes aprendieron de física general es que todo movimiento se puede representar en un plano tridimensional, ¿no? El cual tiene ejes coordenados en X, en Y y en Z. Pero una manera de identificar las direcciones de todos esos campos vectoriales que usted se va a encontrar en electromagnetismo es a través de los vectores unitarios. Entonces, ¿qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vectorcito de unidad 1. ¿Qué es unidad 1? Quiere decir que ese vector en la dirección del eje X lo vamos a llamar Y con un gorrito acá, y esa magnitud de ese vector es 1, o sea, tiene un tamaño chiquitico. Y para el eje Y, ese vector unitario se va a llamar J, y también tiene magnitud 1. Aquí lo voy a dibujar, J. Y para el eje Z, en el eje Z, estaría el vector unitario K. Y JK, todos de valor de magnitud 1. Entonces hacia acá está K. Pues resulta que
en electromagnetismo también se van a encontrar con muchos productos cruz. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para este caso, para el caso del ejercicio del punto 2A, entonces les piden calcular el campo magnético. Determine el campo magnético en Tesla. ¿Sí? Entonces le piden calcular es B. O sea, ese campo magnético, recuerden que usted tiene una partícula que está, un protón, que está viajando en dirección del eje X, ¿sí? Y que ustedes necesitan hallar el campo magnético generado en este punto P. Entonces, ese campo magnético, ¿cómo lo hallan? No recuerdo, es si el profesor les dejó como tarea que tenían que hallar ese campo magnético. Ahí está. Si no se los dejó de tarea, entonces, para calcular ese campo magnético, usted lo halla de la siguiente. ¿Usted se acuerda de la ley de Coulomb para hallar campo eléctrico? ¿Quién se acuerda? Había una constante. La constante K, Ajá. Por la carga, Q1, Q2, dividido la distancia de separación entre las cargas elevadas al cuadrado. Entonces, para hallar el campo magnético, acá también, recuerden que campo magnético y campo eléctrico son autogenerantes, entonces para hallar el campo magnético también es una constante que se llama la permeabilidad magnética en el vacío, denotada por mu sub 0, o sea, esto es como una U pegadita, U de la letra pegada, mu 0, una letra griega, sobre 4pi. Esa es esa constante que en la ley de Coulomb, bueno, campo eléctrico es con una sola R. ¿Sí? Si no, estaríamos haciendo fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica, si no, hagamos la fuerza eléctrica de ese campo eléctrico, la fuerza eléctrica. Y el vector acá. Entonces, esa fuerza eléctrica que es dada por la ley de Coulomb, sí era así, de esa manera. Entonces, acá lo que vamos a hallar es el campo magnético. Entonces, está dado también por una constante, por la carga, por el producto vectorial. Esta cruz grande, me representa el producto vectorial. ¿Entre quién? Entre el vector velocidad y el vector R. Aquí es, bueno, aquí es el vector unitario sobre el R al cuadrado, o sea, la separación de esos vectores al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo importante a tener aquí en cuenta? Que, bueno, el profesor hizo bastante énfasis en lo que es
el producto vectorial. Yo por ahí estoy viendo que se detuvo la explicación del producto vectorial. El producto vectorial se hace cuando se tienen la multiplicación de dos vectores. Yo creo que incluso también se los di en la clase del CIPAS anterior. En la cual se tiene la multiplicación de dos vectores. Entonces, lo voy a hacer aquí. Por ejemplo, yo tengo un vector. Yo tengo aquí un vector, digamos el vector B y un vector A. El vector B y este es el vector A. Y entre ellos hay un ángulo phi. Entonces, si yo quiero hacer el producto de B, producto cruz, producto, el producto cruz entre el vector B y el vector A, eso me produce otro vector que lo puedo denotar con cualquier letra, en este caso A, B, C, que va a estar perpendicularmente a la dirección de estos otros dos vectores. O sea, entre ellos se cumple que entre C y B es perpendicular y entre C y A también es perpendicular, o sea, se forma un ángulo de 90 grados. Y que ese producto cruz es igual en magnitud a la magnitud de B por la magnitud de A por el seno del ángulo formado entre ellos dos. ¿Sí? Esa es la manera como se halla el producto vectorial entre dos vectores. Entonces, aquí, al tener el producto cruz entre estos dos vectores, entre B y el vector unitario de R, entonces tengo que tener en cuenta ese producto vectorial. Fue por eso que el profesor pues se tomó tiempo para para calcular ese producto vectorial. Si ustedes, en este caso, el caso que les plantean aquí, deben calcular el producto vectorial de estos dos vectores, que le están pidiendo, entonces usted lo puede hacer gracias a al producto vectorial de estos vectores unitarios. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que cuando usted hace el producto entre el vector velocidad, recuerden que esta partícula va con una velocidad sobre este eje X. ¿Sí? Esta partícula va con una velocidad sobre ese vector eje X. Entonces, en vectores unitarios, esa velocidad, hagamos ese producto. P cruz R moñito. Entonces, esa velocidad, ¿qué dirección tiene en vectores unitarios? Recuerden que cuando hablamos de direcciones, entonces nos vamos a referir al vector unitario porque estaríamos multiplicando por 1. Entonces, ese vector velocidad, ¿en qué dirección está
con los vectores unitarios, teniendo en cuenta los vectores unitarios. ¿En qué dirección está? ¿Se fueron? Aló. ¿Cómo la pregunta, profe? Que el vector velocidad, ¿en qué dirección está? Aquí en el ejercicio está bien clarito. Mire, el vector velocidad me dice está hacia la Paralelo a dirección. X. Sí, pero en vectores unitarios, ¿eso es qué dirección? ¿En la dirección? Aquí está. Aquí les escribí. Eje X está con el vector unitario. Esto es una Y, ¿no? Sino que el puntico se convierte en un gorrito. Eso es una Y. Esto está en la dirección Y. El vector velocidad. Cruz el vector R. Ese vector R que está aquí. Ya me está diciendo eso, está a una determinada distancia R. Ese vector R, ¿en qué dirección está? ¿En la dirección? ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? Paralelo al eje Y. Vector. Sí, paralelo al eje Y y ahí tenemos J. ¿Sí? J. O sea que ahí realmente lo que usted tiene que hacer es el producto cruz entre I y J. O sea, son los vectores unitarios de cada eje. Unitarios de cada una de las variables que están involucradas en esta ecuación. Cada una de estas variables que están involucradas en esta ecuación. Porque es que esto es una constante, esto no me preocupa, esto es otra constante, pero el producto cruz es el que me interesa de esta ecuación. Y ese producto cruz es de la siguiente manera. Mucho cuidado, pelados. Porque es que ustedes parece que no me están entendiendo. En el eje X está Y. En el eje Y está J. En el eje Z está K. Entonces, cuando usted hace el producto cruz entre I y J, ¿cuál es el producto que les da? Mire, recuerde que ellos están perpendiculares, ¿no? Ellos están en un plano. B y A están perpendicular. Y debe dar otro vector perpendicular a ellos dos, es decir, este C. Entonces, en este caso, si yo tengo I y producto cruz J, entonces, ¿cuál es ese producto ese vector que me da esa multiplicación de estos dos vectores? K. Ajá, muy bien. Eso lo enseñan en física general, debería enseñarse en física general. O sea, este producto entre I cruz J me da K. Muy bien, ¿quién fue que me dio esa respuesta? Yo, Julián. Julián. Ahora, si yo le digo el producto cruz entre J y K, J cruz K, ¿quién le da?
Y Exacto, muy bien. Y si ahora le digo el producto cruz entre K e I, entre K, cruz I, le da J. ¿qué vector? Exactamente. Esa es la gran conclusión de la multiplicación de vectores unitarios. Y si usted es un poquito curioso y usted llega y dice en internet vectores unitarios, y le aparece IJK, y eso le va a salir en dando, mire, I cruz J le da K, J cruz K le da I, K cruz I le da J. El producto vectorial entre ellos da I cuadrado, el producto entre vectores en direcciones contrarias dan los negativos. Entonces, revisar que por ahí encuentran un poquito más de información acerca de eso. O sea, eso es muy fácil encontrar esa información. Entonces, esto era lo más importante, que este vector I cruz J le va a dar entonces en la dirección K. Ténganlo en cuenta para desarrollar el ejercicio porque la ecuación me involucra la multiplicación de estos dos vectores. Muchachos, tanto ustedes como yo están cansados. Les agradezco mucho que vuelvan a revisar esta información, que la repasen, que si tienen más dudas, entonces en el otro CIPAS lo volvemos a revisar. Vuelvan a mirar la web del profesor, lo mío, todos explicamos de la misma manera, entonces de pronto el profe puede explicar de manera, yo de otra manera, entonces ahí la idea es que ustedes miren con cuál les queda más fácil. Cualquiera de las dos, pues el objetivo va a ser el mismo, que es el objetivo de aprender. ¿Sí? Les voy a dejar en el chat la asistencia, por favor, fírmenla. Quienes hayan participado en todas los CIPAS, pues les voy a tener en cuenta para puntos, entonces sigan así participando. ¿Cómo nos vamos? Vamos. Muchas gracias, profe. ¿Perdidos? ¿Más perdidos que antes? No, ya aclaré algunas dudas que tenía con respecto a la tarea. Bueno, igual vuelvan a revisarlo por el Skype. Yo les sigo enviando información. Les puedo mandar más información acerca de esto del producto cruz, de, de páginas web donde lo expliquen, pero eso es muy sencillo. O sea, simplemente va a dar el perpendicular a ellos dos. Siempre va a ser lo mismo. Y usted entendió eso, ya maneja producto cruz. ¿Listo? Pero una pregunta, ¿lo de producto cruz es así mismo como lo que uno veía en las clases de pensamiento lógico? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que Ah, ya.
Bueno, muchas gracias. No. Eso lo tienen que ver realmente en física general, producto cruz. Busquen por YouTube. Yo mañana entonces les voy a buscar videos de Producto Cruz, aunque creo que yo ya les subí uno de Producto Cruz en el foro, está, revísenlo y voy a mandarles más para que sigan aprendiendo esto. Realmente no es complicado. En el CIPAS anterior también lo expliqué. Ya, revisen los dos. Y bueno, nos seguimos comunicando, ¿ok? Gracias, profe. No se olviden de la asistencia. Gracias, hasta luego. Pero con mucho gusto, una buena noche. Hasta luego.